Esta historia fue extraída de un especial y ha sido resubida como un video individual para facilitar su búsqueda. Muchas gracias por su apoyo. Nunca bautices a un duende. Soy un militar retirado de las Fuerzas Armadas del Paraguay. Provengo de la cultura guaraní. Soy una persona indígena. Lo que a continuación contaré con lujo de detalles es un aterrador evento que le pasó a mi esposa en la semana que me encontraba en operaciones especiales con el ejército paraguayo en un pueblo llamado Misiones, cerca de la frontera con Argentina, justo a unos días de distancia de mi familia, que estaba cerca de Bolivia. Me arrepiento toda la vida por no haber estado ahí esa vez para ayudar a mi esposa Ana. Y en verdad, de solo recordarlo, siento que quiero morir. El Pombero es muy conocido como una especie de duende aterrador. También es descrito como un hombrecito chiquito, feo, fuerte y muy peludo, el cual emite unos gritos que erizan la piel. Sus brazos son largos, manos enormes, piernas cortas con pies invertidos para desorientar a quien lo intenta rastrear. Incluso el ejército paraguayo tenía archivos y declaraciones de campesinos que afirman encuentros reales con él. Amigos militares de diferentes zonas de la defensa contaron que vieron en sus expediciones rondar por los bosques, ríos y montañas a este ser del que los gobiernos e investigadores prefieren no hablar, ya que la leyenda es una realidad. Tuve noticias de que este demonio se refugia en casas o construcciones abandonadas para descansar, pero nunca deja de viajar por el país. Al menos entre las zonas que se le ha visto con su viejo costal. Es sumamente violento, le gusta molestar a las personas, secuestrar animales, romper y robar cosas, castigar a quienes se animen a pronunciar su nombre en voz alta o le falten el respeto imitando su silbido. Según los documentos, que son cientos y yacen en los archivos especiales del ejército clasificados como privados, se relata en qué zona este ser cometió ilícitos y además testimonios de algunos campesinos que avalan su creencia y presencia. La señora María, prima de mi esposa Ana, nos contó cuando llegué que esa humilde localidad, límites con Bolivia, eran visitados en la noche por un extraño ser que emitía tétricos alaridos, tan aterradores que los perros salían despavoridos imaginando que fuera un lobo. Pero esos lobos en peligro de extinción no llegaban al norte del país tan fácilmente. Mi esposa Ana era cristiana de una buena familia y se quedaba sola en el tiempo que yo estaba en la base militar. Creo que fue por eso que este horrible ser humanoide cada vez más frecuentaba mi hogar y a mi esposa. Cierta noche, los gatos maullaban, los pájaros cesaron su cantar y los perros huyeron para jamás volver. Fue ahí que a altas horas de la madrugada, algo entró a mi humilde casa y con una fuerza indescriptible tiró la puerta. Tomó a mi mujer del brazo y se la llevó como pudo hacia un bosque cercano. Como la mayoría del pueblo eran familiares cristianos, de inmediato armaron un grupo de vecinos y salieron algo temerosos a su búsqueda. Ya estaba por amanecer, cuando la encontraron a unos 4 kilómetros de la casa, semidesnuda, arañada y con una secuela de daño psicológico. En pocas palabras, este despreciable ser había saciado sus instintos con mi mujer. Como pudieron, la llevaron a su templo para que el pastor la liberara del pecado, pero este se negó, ya que eran muchos los rumores de que el aterrador Pombero la quería y él no quería ayudarla. El médico del pueblo la atendió y al examinarla con precisión, comprobó que había sido víctima de una violación consumada. Le dijo que tenía que ir a la policía para poner una denuncia ante este acto. La familia se intimidó y decidieron regresar a la casa para, mediante oración, liberarla y con la palabra de Dios tratar de ayudarla a superar ese trauma.
Por mi parte, hasta ese momento yo no sabía nada, y como me encontraba con mi batallón militar, era imposible ponerme en contacto con ella. Por ese motivo, cuando 3 meses después que llegué a casa, descubrí parte del horror que había pasado el pueblo completo, y que en verdad lo que contaré ahora supera todas las películas de terror que he visto, ya que esto cada vez tomaba más fuerza para convertirse en una realidad. A mi esposa se le comenzaba a abultar el vientre a una velocidad increíble, al grado que el médico del pueblo le comentó que era imposible su caso, ya que un embarazo de tan solo 3 meses que tenía presentaba una evolución de más de 6 meses de gestación. Esto cada día se salía de control. Por una parte, mi mujer sufría dolores desgarradores a diario y no podía abortar, ya que el producto se desarrollaba a pasos agigantados, y para la ciencia no había o no hay explicación lógica. La miraba cada día más delicada y enferma, al grado que casi perdía la vida. No pudieron ocultar esta situación y me mandaron a traer, sin decirme a ciencia cierta, lo que estaba pasando realmente. Al llegar al pueblo, fui recibido por una prima de mi esposa, que, en primera instancia, no me contó gran cosa. Ella, por el contrario, me dijo que las cosas no andaban bien y que era mejor que mi esposa de su propia boca me contara lo sucedido, ya que la salud de ella estaba muy delicada. Yo no comprendí esa explicación, y al llegar a mi casa, lo primero que quise hacer fue abrazar y besar a mi esposa, pero esas ganas y ese deseo se volvieron en odio al mirar que estaba embarazada y ese bebé que esperaba, por lógica, no era mío. Caí de rodillas al piso llevándome las manos a la cabeza sin entender en qué había fallado. Ella había jurado ante nuestra iglesia amarme y respetarme. Una y otra vez le reproché al Señor Todopoderoso el por qué había sido traicionado. En ese momento, mi suegro habló conmigo y me dio una explicación para nada razonable. Me afirmó y me juró por su vida que mi esposa siempre me fue fiel, pero que lamentablemente había venido un demonio a la casa por varias noches, y en una de ellas definitivamente entró y se llevó a mi esposa muchos kilómetros al bosque. Y desde esa fecha, ella ha estado enferma y a punto de morir, al grado que estaba embarazada sin saberlo, y que ese producto se desarrollaba a pasos agigantados. La verdad, mi dolor y la traición que me cometieron no me dejaba creer en ese cuento, e imaginé que, como era su familia, trataron de ocultar su traición, pero que me perdone Jesucristo, porque ahí se me cayó la venda de los ojos. En ese justo momento, ella entró en labor de parto y no consiguieron un médico cercano que la ayudara. Por ese motivo, se alivió ahí en la casa, calentaron agua, desinfectaron un cuchillo y otros objetos, pero al final de cuentas y de batallar porque este supuesto bebé naciera, lo lograron, pero al nacer, desgarró severamente a mi esposa por dentro, y al momento que vino al mundo, su prima casi lo tira, ya que esa cosa que nació era sumamente extraña. Ante tal dolor, mi esposa se desmayó. Creímos que moría por la gran cantidad de sangre que tiró, además de que era de un oscuro color, y ese fétido aroma se impregnó en la casa. En ese momento, cuando el bebé lanzó su primer llanto, no lo hizo como lo hace un ser humano. Por el contrario, hizo como cuando ruge un animal. Les diré que tenía los ojos rojos, la cabeza deforme y unos pies desproporcionados, además de una impresionante mandíbula más parecida a un animal con unos impresionantes dientes. No sabíamos qué hacer, porque buscaba a su madre para que lo amamantara, pero ella aún estaba recuperándose de los dolores. Pero como militar, imaginé 1000 cosas,
y fue ahí que poco a poco comenzó este infierno que les cuento. Esto fue documentado en su tiempo tanto por el gobierno, el ejército y algunas televisoras. Yo salí asustado sin entender qué fue lo que trajimos a este mundo. Sin duda alguna, este bebé era más parecido a una bestia. Pero si al momento de escuchar esto me juzgan de ignorante, créanme que horas después pasó otro evento que nos atemorizó aún más. Mi suegro llegó deprisa con su pastor y este se rehusaba a venir a la casa, ya que las noticias o rumores del ser enviado del diablo estaba en boca de todos. La verdad, necesitábamos de la palabra de Dios y que el pastor nos las dijera. Fue por eso que insistimos en que nos bautizara a ese bebé en la religión cristiana, ya que creímos que solo así lograríamos ayudarlo. Esto por si era un castigo a nuestros pecados. Con un enorme miedo, al final, el pastor accedió y fue a la casa. Pero cuando miró a la criatura que había nacido horas antes, este casi se muere del susto. Quiso salir corriendo, pero recordó que por ser un hombre de Dios y pescador de hombres, tenía que ayudarnos. No miré bien qué hizo, pero a la distancia comenzó a orar, y cuando terminó su bautizo, les juro que ese engendro se comenzó a retorcer. Comenzó a tirar sangre por la boca, y en minutos murió de una forma dolorosa, tanto que cuando recuerdo cómo pasó, pareciera que esa pesadilla no ha terminado. Después de unos minutos, mi esposa recobró el conocimiento y al mirar al bebé que había parido, ella no podía creer que, en verdad, esta cosa era el mencionado hijo del pompero. La verdad, no les puedo contar qué fue del extraño bebé, ni a dónde fue a parar. Lo que sí les confiaré es que la prima le tomó fotos a la criatura, y al siguiente día que se corrió la noticia, vino gente del gobierno, de la Secretaría de Defensa, y se hicieron cargo de esa criatura del diablo. Nos tomaron la declaración, y al ver que esto se salía de la realidad, nos pidieron abandonar el pueblo y comenzar de nuevo como familia, lejos de donde vivimos esa pesadilla. Después nos contaron algo que había pasado tiempo atrás. Fue ahí que creí en que este ser existe. Según los campesinos e indígenas, este duende puede ser amigo o enemigo del hombre, pero en mi caso, solo trajo enfermedades y destrucción. Esto depende de cómo se le trata. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Chemo San Juan.